Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Javier, Carla, hola Andrés, hola Cristina, hola Tabita, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo al capítulo 60, la vida que trae el reino, el final, por así decir, de esta historia de Joseph y sus hermanos, aunque realmente no es el final porque todavía faltan los últimos capítulos, ¿no es cierto? Que vamos a ver un poco más adelante. Entonces vamos a dar comienzo. El reconocimiento de Joseph por parte de sus hermanos constituye realmente la historia más larga del libro de Bereshit, ¿sí? Ya que ocupa 3 capítulos y medio, desde el principio del capítulo 42 hasta la mitad del 45. Cuando yo era joven pensaba que Joseph había sido demasiado duro con sus hermanos. Pensaba que era normal que hubiera sido áspero la primera vez que ellos fueron a Mitzrayim, ¿no es cierto?, a comprar grano. Como hombre de Elohim, él tuvo paciencia para disciplinarlos y durante meses tuvieron que pasar una prueba. Pero yo pensaba que cuando ellos fueron a Mitzrayim por segunda vez, Joseph debía ya dejar de disciplinarlos, ¿no es cierto? O sea, como que ya, bueno, ya está, ya fue suficiente, ¿no es cierto? En mi opinión natural de entonces, Joseph debía habérseles revelado en esa ocasión, pero no lo hizo. Durante cierto tiempo me pregunté por qué Joseph había actuado de esa manera. Ciertamente la primera prueba que pasaron sus hermanos fue necesaria, ¿sí? Todos estamos de acuerdo en que Joseph los probara la primera vez. Pero quizás ustedes también se hayan preguntado por qué Joseph puso a prueba de nuevo a sus hermanos. Por una parte, él les hizo un banquete y comió con ellos. Y por otra parte, les causó problemas. ¿Qué se proponía Joseph hacer con estas cosas? Yo creo que él esperaba que sus hermanos notaran ciertos indicios que él les estaba poniendo delante y lo reconocieran. No había necesidad de que Joseph se les revelara directamente. Si queremos entender el capítulo 43, vamos a tener que recordar que Joseph tipifica a Mashiach y que también es el aspecto reinante de la vida madura. O sea, siendo un tipo realmente, todas las acciones que realizó fueron siempre bajo la mano del Ruach, ¿no es cierto? Hola Alfonso, buenas tardes. Entonces, nosotros nos encontramos muy por debajo realmente de la norma de Joseph. Estamos muy abajo de él. Todo lo que él hizo era lo que se debía hacer, sea que nosotros estemos de acuerdo o no. El Mashiach tipificado por Joseph no comete equivocaciones. Nosotros no habríamos hecho lo que hizo Joseph porque no somos tan maduros como él. No representamos el aspecto reinante de la vida madura, sino la desobediencia. Esa es la realidad nuestra, lamentablemente, en el momento actual. Esta es la razón por la cual no estamos de acuerdo con él en muchas cosas, o por lo menos protestamos, o nos preguntamos. Con eso ya alcanza para no estar de acuerdo. Al no comprender, uno se queda pensando por qué, ¿no es cierto?, yo hubiera hecho otra cosa, y entonces ahí es una pequeña rebelión, ¿sí? A pesar de que no lo sea de manera manifiesta. Pero si nos elevamos a la norma de Joseph, vamos a reconocer que lo que hizo con sus hermanos fue lo mejor que pudo haber hecho realmente. Sobre todo lo vamos a aceptar una vez vistos los resultados, ¿no es cierto? Que esa es la parte más simple. Una vez que ya se pasan todas las pruebas, cuando vemos los resultados solemos decir, ah, qué bien. Pero la cuestión es decir, ah, qué bien, en medio de la prueba y actuar de la misma forma. Al disciplinarlos, no encontramos nada que haya sido infantil o insensato en Joseph. Por el contrario, su disciplina estaba llena de sabiduría y discernimiento. Él puso a prueba a sus hermanos para disciplinarlos porque era lo que necesitamos. Él no hizo nada para su propio beneficio, ni siquiera para su venganza. Hola Maidali, hola César, buenas tardes. Los hijos de Israel se ven aún más obligados a volverse a Mashiach. Pero el hambre era severa en el país, y después que se comieron las raciones que habían traído de Misraim, su padre les dijo, vayan otra vez y procuren algún alimento para nosotros. Pero Yahudá le dijo, el hombre nos advirtió, no me presenten la cara a menos que venga su hermano con ustedes. Si dejas ir a nuestro hermano con nosotros, bajaremos y procuraremos alimento para ti, pero si no lo dejas ir, no bajaremos. Porque el hombre nos dijo, no me presenten la cara a menos que su hermano venga con ustedes. Israel le dijo, espérenme un segundo. ¿Cómo Maribel me dice que no está consiguiendo ingresar? ¿Ustedes están escuchando todos las charlas? ¿La charla está saliendo? Sí, porque yo los veo acá ingresados. Déjenme un segundo que Maribel no está consiguiendo entrar aparentemente y me está hablando por el Messenger. Vamos a tratar de ayudarla. Maribel, la charla está al aire. A ver.
Un segundo, todo el mundo. No me está saliendo, Maribel. La charla está al aire. Entonces, vamos a seguir, espero que consigas entrar, Maribel. Entonces, Israel les dijo, ¿por qué me hicieron esa maldad de decirle al hombre que ustedes tenían otro hermano? Ellos contestaron, pero el hombre seguía preguntándonos sobre nosotros y nuestra familia, diciendo, ¿todavía vive su padre? ¿Tienen algún otro hermano? Y teníamos que contestar a sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos diría, traigan aquí a su hermano? Entonces Judá le dijo a su padre, Israel, envía al muchacho a mi cuidado y emprenderemos el viaje para que vivamos y no muramos, tú y nosotros y nuestros hijos. Yo mismo seré su fiador, puedes hacerme responsable. Si no te lo traigo de regreso y te lo pongo delante, yo llevaré la culpa delante de ti para siempre. Porque ya pudiéramos haber ido y regresado 2 veces si no hubiéramos perdido tanto tiempo. Así que ya se ve el tiempo que se había perdido realmente de estar juntos. Entonces su padre Israel les dijo, si tiene que ser así, hagan esto, echen en su equipaje algunos de los mejores productos de la tierra, llévenselos como regalo al hombre, un poco de bálsamo y miel, goma, mirra, nueces de pistacho y almendras, y lleven el doble del dinero para que regresen el dinero que les devolvieron en las bocas de sus bolsas, tal vez fue un error. Lleven a su hermano también y vuelvan enseguida donde el hombre. Y que Elohim omnipotente predisponga al hombre a tener compasión de ustedes para que les devuelva a su otro hermano, así como a Benjamín. En cuanto a mí, si tengo que estar de duelo, que esté de duelo. Así que los hombres tomaron aquel regalo y llevaron consigo el doble del dinero, así como a Benjamín. Emprendieron su viaje a Mitzrayim, donde se presentaron a Yosef. Bereshit en el capítulo 43, del 1 al 15. Un segundo nuevamente. Maribel es... A ver. Seguimos. Espero que consiga entrar esta chica. Así como los hermanos de Joseph fueron obligados a volver a él nuevamente, también los hijos de Israel se verán obligados a volverse a Mashiach. Según las escrituras, la casa de Israel se volverá a Mashiach al final de esta era y reconocerá a Yahshua de Nazaret, ¿no es cierto?, como su Mashiach. Realmente. No obstante, antes de eso van a tener que ser probados. El libro de Zeharías revela que el remanente de Israel será puesto a prueba. Muchos israelitas serán muertos. Cuando la casa de Israel se vuelva a Mashiach, quedarán pocos israelitas. Serán probados porque se niegan a volverse a aquel a quien necesitan. Observemos la nación de Israel en la actualidad. ¿Cómo se esfuerzan por protegerse? ¿No es cierto? Antes de que la nación de Israel se formara, los judíos estaban esparcidos y la gente les prestaba relativamente poca atención. Pero desde 1967, Medio Oriente ha sido el enfoque, el punto central de las noticias mundiales, la región más crucial de la Tierra, ¿verdad? Casi todo el mundo se opone realmente al Estado de Israel. Los países árabes y las Naciones Unidas los condenan, a veces ni siquiera Estados Unidos los apoya, ¿no es cierto? Por lo tanto, debe luchar por su supervivencia. Si la nación de Israel se volviera a Mashiach, todo se le solucionaría. Pero Israel solo volverá a Mashiach cuando se vea obligado a hacerlo. Listo, espero que hayas entrado. A ver si consiguió. A ver, déjenme ver acá si consiguió entrar. Hola Maribel, bienvenida, finalmente. Hola Mariel, hola Iti, buenas tardes a todos. Bien. Me alegro, listo, resuelto el problema entonces. Entonces, déjeme que yo me perdí ahora. Los hermanos de Joseph entonces no reconocieron a Joseph. Y los judíos de hoy no reconocen a Mashiach. Los hermanos de Joseph no sabían que él gobernaba en Mitzrayim, ¿no es cierto? Sin embargo, la insatisfacción que sentían por la falta de alimentos los obligó a volverse a Joseph. Según las profecías del Tanaj, la casa de Israel se volverá a Mashiach solamente por la necesidad de preservar su existencia. Eso es lo que está escrito. Si ellos no regresan a Mashiach, no tendrán ninguna posibilidad de sobrevivir, pero ellos van a regresar. El remanente siempre regresará.
Entonces fue necesario que los hermanos de Joseph pasaran por todo este proceso para reconocerlo. Según las profecías bíblicas, la casa de Israel deberá pasar por un proceso similar para reconocer a Mashiach, a Yahshua como su Mashiach, ¿no es cierto? Él los va a disciplinar continuamente, va a disciplinar a la casa de Israel hasta que se vea obligada a volverse a él. En resumen, Israel no va a tener ninguna otra posibilidad de subsistir sino reconocerlo. Él hace esas cosas con nosotros. Cuando Jacob envió a sus hijos de nuevo a Mitzrayim a comprar más alimentos, ellos le dijeron que no podían volver, ¿no es cierto?, a menos que los acompañara Benjamín, ¿no es cierto? Sin él no tendrían el valor de enfrentarse nuevamente a aquel hombre de Egipto. Se dieron cuenta de que sería completamente inútil regresar sin él. Esta debe haber sido una prueba muy grande, ¿no es cierto?, sobre todo para Jacob. Finalmente tuvo que aceptar esta condición, pero mientras tanto, esta prueba también fue una gran prueba para Joseph, porque imagínense lo que él estaría pensando del otro lado. Fíjense que Judá le recrimina a Jacob que se pasaron 3 veces el tiempo que podían haber regresado para rescatar a Shimón, ¿no es cierto? O sea que en vez de 2 meses pasaron 6. Vamos a suponer, ¿no? Vamos a simplificar los números porque no estoy especificando una cantidad, sino simplemente estoy diciendo que se triplicó el tiempo. Imaginemos a Joseph del otro lado sabiendo que en 2 meses podían haber regresado y no regresaban. La cabeza le debe haber explotado pensando en 1000 cosas, como por ejemplo que Benjamín no existía más, ¿no es cierto? Y que le habían mentido también a ese respecto. O sea, todas las cosas que Joseph se debe haber imaginado también en este tiempo. Él también necesitaba pasar por esta fase, esta última fase de la prueba, ¿no es cierto? Entonces, cuando cuando Jacob, los envió, parecía estar dispuesto parecía que les estaba diciendo: por el bien de sus vidas y de las vidas de sus hijos, por nuestras vidas, de todos nosotros, estoy dispuesto a sacrificar el bien mayor que tengo en este momento, que es mi hijo menor, ¿sí? Se lo entrego a ustedes, vayan y compren comida. ¿Ustedes creen que los hermanos de Joseph estaban contentos cuando viajaban de la tierra de Canaán a Mitzrayim? Pues seguridad que no, ¿no es cierto? Por el contrario, en todo el camino tal vez se tuvieran conversaciones como diciendo: ¿qué vamos a hacer con este hombre que puso a Shimón en la cárcel, ¿no es cierto? Es probable que lo primero que haga sea echar a nuestro hermano menor también en la cárcel. Y si hace eso, ¿qué hacemos? Quizás busque otro motivo para ponernos como esclavos. Tal vez nos mate, tal vez se apodere de nuestros asnos, o sea, tal vez haga esto, tal vez haga lo otro, ¿no es cierto? Normalmente cuando estamos en problemas, nuestra imaginación negativista se desboca y comienza a tener una serie de cosas y de ideas que vaya uno a saber de dónde le salen, ¿no es cierto? Estoy segura de que los hermanos de Joseph tenían miedo de convertirse en esclavos y perder sus años y hasta de perder sus vidas, ¿no es cierto? Creo que en ese viaje a Mitzrayim buscaban una estrategia para enfrentarse a Joseph, pero no encontraron ninguna, ciertamente. Cuando ellos regresaron, les mostró amor realmente, entonces lo terminó de sacar, ¿no es cierto? Porque ellos estaban esperando una recepción negativa, pero él les ofreció un banquete, una cosa que no tenía nada que ver con nada. Después del tratamiento de la vez anterior, ¿no es cierto?, de cómo los había despedido, les ofrece un banquete a su llegada, ¿no es cierto? O sea, todo el tiempo estaba sacándolos de su lugar seguro, por así decir, ¿no es cierto?, de lo que ellos estaban suponiendo. En los tiempos del fin, Mashiach va a hacer exactamente lo mismo con Israel. Por una parte, él los va a poner a prueba y por la otra parte los va a cuidar con amor completo, ¿no es cierto? Estoy más que convencida de que Mashiach está a favor de Israel, pero no de la actual nación de Israel, que son dos cosas diferentes. Si nosotros estamos del lado de ellos o no, eso no tiene importancia, ¿sí? Ya que solo somos hombres, solo somos seres humanos, no, nuestra posición no influencia. Pero el hecho de que Mashiach esté a favor de Israel tiene una importancia vital. No obstante, hoy en día Judá desconoce completamente el amor de Mashiach. Judá no es Israel completo, ¿sí? Es solamente una parte. Finalmente, después de que ellos se vean obligados a volver a Mashiach, él se verá obligado a revelarse a ellos. En ese momento, la casa de Judá lo reconocerá como su verdadero Mashiach. Ahora llegamos a otro paréntesis.
Cuando Joseph vio a Benjamín entre ellos, le dijo al mayordomo de su casa: lleva a los hombres a la casa, sacrifica y prepara un animal, que estos hombres cenarán conmigo esta tarde. Él hizo lo que le dijo Joseph y llevó a los hombres a la casa de Joseph. Pero los hombres estaban asustados porque los llevaban a la casa de Joseph, ¿sí? Y pensaron: debe ser por el dinero que nos devolvieron en las bolsas la primera vez que nos han traído a la casa, como pretexto para atacarnos y tomarnos como esclavos con nuestros animales de carga. Así que fueron donde el mayordomo de la casa de Joseph y le hablaron a la entrada de la casa. Dijeron: si tiene usted la bondad, mi amo, nosotros bajamos una vez a procurar alimento, pero cuando llegamos al campamento nocturno y abrimos nuestras bolsas, allí estaba el dinero de cada uno en la boca de su bolsa, todo nuestro dinero. Así que lo hemos traído con nosotros y hemos traído con nosotros más dinero para procurar alimento. No sabemos quién puso el dinero en nuestras bolsas, si no fuimos nosotros, haciendo la posición de ellos. Él respondió: todo está bien con ustedes, no tengan temor. Su Elohim, el Elohim de su padre, les debe haber puesto un tesoro en sus bolsas. Yo recibí el pago de ustedes. Y les trajo a Shimón. Entonces el hombre llevó a los hombres a la casa de Joseph, les dio agua para lavarse los pies y proveyó alimento para sus asnos. Ellos descargaron sus regalos para esperar la llegada de Joseph por la tarde, porque habían oído que iban a cenar allí. Cuando Joseph llegó a la casa, le entregaron los regalos que habían traído consigo a la casa, postrándose hasta el suelo ante él. Esta fue la segunda vez. Él los saludó y les dijo: ¿cómo está su anciano padre del que me hablaron? ¿Todavía está en buena salud? Esa era su preocupación, ¿no es cierto? Ellos contestaron: le va bien a su servidor nuestro padre, todavía está en buena salud. Y se postraron e hicieron reverencia. Mirando alrededor, vio a su hermano Benjamín, el hijo de su madre, y preguntó: ¿es este su hermano menor del que me hablaron? Y prosiguió: que Elohim te favorezca, mi muchacho. Con lo cual Joseph se apresuró a salir porque estaba vencido del sentimiento por su hermano y estaba a punto de llorar, ya no aguantaba más. Se fue a otro cuarto y lloró allí. Luego se lavó la cara, reapareció, ya en control de sí mismo, y ordenó: sirvan la comida. Le sirvieron a él aparte, a ellos aparte, y a los mitzritas que comían con él aparte. Porque los mitzritas no podían comer con los hebreos, ya que eso era detestable para los mitzritas. A medida que él los dirigía a sentarse, en orden de edades desde el mayor hasta el menor, los hombres se miraban unos a otros asombrados. Le sirvieron porciones de comida a él, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquier otro. Y bebieron con él hasta saciarse. Bereshit capítulo 43. La primera parte del capítulo 43, los hermanos de Joseph todavía estaban aprendiendo su lección. Y en esta segunda parte, Joseph lo dejó todavía en la prueba, ¿no es cierto? Les mostró amor, pero no se reveló, nuevamente, no se reveló directamente. Joseph los volvió a poner a prueba con la esperanza de que lo reconocieran, pero ellos estaban ciegos y fueron necios, estaban llenos de miedo. Si nosotros hubiéramos estado en la posición de ellos, habríamos reconocido a Joseph por muchas indicaciones de su identidad, pero para nosotros es fácil porque estamos, primero que estamos a la distancia, viendo todas las cosas hacia atrás, y segundo que no tenemos nuestros sentimientos involucrados, ¿no es cierto? Pero normalmente cuando nosotros estamos en medio de una situación como esta, los sentimientos, los pensamientos se nos nublan y no raciocinamos correctamente. Hola Gaby, buenas tardes. Entonces, vamos a examinar estas indicaciones que deberían haberlos alertado. Cuando los hermanos de Joseph regresaron, él no dijo ni una palabra, sino que encargó a su mayordomo que invitara a los hermanos a la residencia, ¿no es cierto?, a su casa. Si yo hubiera sido uno de los hermanos de Joseph, habría dicho: nosotros somos extranjeros que visitan el país, no merecemos esta atención. La vez pasada no tuvimos una buena relación. ¿Por qué este gobernador nos invita a su casa para comer con él? O sea, ya de por sí la situación era un poco extraña, ¿no es cierto? Quizás ustedes puedan decir que los hermanos de Joseph pensaban que él les preparaba una trampa. Y ellos lo pensaron realmente, ¿no es cierto? Ellos pensaban que era una trampa para convertirlos en esclavos. En todo caso, no valoraron la invitación de Joseph, sino que tuvieron temor. La verdad, es un pensamiento bastante necio, ¿no es cierto? Porque si el poderoso gobernador hubiera querido realmente atraparlos, le bastaba dar una orden. Ni siquiera tenía que dar explicaciones para ejecutarlos. Esa es la verdad, ¿no es cierto? En aquellas épocas era así como se manejaban las cosas. Y hoy en algunos lugares todavía. Pero la mente ya enferma de los hermanos, ¿no es cierto?, trastornada por la preocupación y el miedo, cocinada en el caldo de su sentimiento de culpa, simplemente les impedía razonar.
Por lo tanto, hablaron con el mayordomo, ¿no es cierto?, que la vez anterior a que habían comprado grano, habían pagado, pero el dinero había sido regresado a sus sacos. Le dijeron que ellos no habían hecho estas cosas. Esta cola de paja le venía de saber, de saberse culpables, no de eso, obviamente. Ellos no se sentían culpables de haber tomado el dinero porque realmente no lo habían hecho, sino que estaban cada vez más convencidos de que Yahweh los estaba castigando por motivo de aquel acto que habían cometido. El mayordomo les aseguró que él había recibido su pago y que si algo así realmente había sucedido, sería una bendición del Elohim de ellos, ¿no es cierto? Después de la primera visita que le hicieron los hermanos de Yosef, es posible que él haya instruido a su mayordomo acerca de ellos. Es posible que por lo menos le haya dicho que eran hebreos y que habían venido a Misraim desde sus tierras, ¿no es cierto? Ya que él no informó a nadie que eran sus hermanos, porque esto se descubre después cuando él mismo se revela, ¿no es cierto? Él debe haberle dicho que al mayordomo, ¿no es cierto?, que ellos conocían a Elohim, les debe haber dicho el nombre de Yahweh y que le temían, ¿no es cierto? Por eso él hizo este comentario. Esto debería indicar a los hermanos de Yosef que alguien, por lo menos de la casa de Yosef, conocía el pasado de ellos, conocía de dónde provenían, conocía sus costumbres, ¿no es cierto? Sin embargo, en vista de su culpa, si comprendieron esto, deben haberse puesto más nerviosos todavía que sentirse cómodos, ¿sí? Lo que resulta notable es que en ningún momento ninguno de los hermanos pensó siquiera en la posibilidad de que se tratara del propio Yosef, ¿sí? Después de indicarles que no había problema con el dinero, el hombre los llevó a la casa y los preparó, ¿no es cierto?, para el banquete. Y también trajo a Shimón. Así que los problemas acerca del dinero y Shimón estaban resueltos en ese momento. Finalmente vino Yosef y les pregunta por el padre, como acabamos de ver. Por mucho que Yosef hubiera disimulado, debe haber mostrado algún indicio de afecto, ¿no es cierto? O sea, al hablar de su padre, debe haberse habido algo. Y sin embargo, ellos no lo notaron. Yosef no era de piedra, tuvo que salir un poco después porque cuando vio a su hermano, lo crecido que estaba, después de tantos años, casi se larga a llorar ahí mismo, ¿no es cierto? Entonces esas cosas fueron completamente indicaciones de que quién estaba delante suyo. En el momento en que él habló con Benjamín, los hermanos de Yosef deberían haberse preguntado por qué este hombre está hablando de esta manera. O sea, ¿por qué está tan emocionado? ¿Por qué sale corriendo? ¿Por qué hace estas cosas? ¿Por qué pregunta tanto por nuestro padre? ¿Por qué, no es cierto? O sea, ¿por qué tanto interés por estas dos personas? Si los hubieran relacionado todo, habrían empezado a sospechar por lo menos, ¿no es cierto? Como para ver si realmente era. Cuando regresa Yosef después de lavarse la cara, los hace sentar en orden de edad. Esto ya lo tiene que haber, ¿no es cierto?, trastocado completamente en su cabeza, porque cómo ese hombre desconocido podía saber el orden de nacimiento de cada uno de los hermanos, ¿no es cierto? Esto era completamente desconocido. Así que en ese momento, más todavía deberían haber comenzado a pensar que era Yosef. Sin embargo, no pensaron en nada, porque no se registra absolutamente nada de eso. Finalmente, cuando le sirven las 5 porciones a Benjamín, realmente ahí deberían haberse dado cuenta, ¿no es cierto? Porque el propósito de Yosef al hacer esto era insinuarles a sus hermanos que él era Yosef y que estaba amando, que realmente él amaba y favorecía a su hermano menor realmente, ¿no es cierto? Pasa lo mismo actualmente con el conocimiento que tenemos de Mashiach. Mashiach se nos reveló, nosotros lo vimos, pero no lo reconocimos. Él hizo muchas cosas por nosotros, con buena intención, pero nosotros tuvimos temor de lo que él hacía, ¿no es cierto? Todo lo que él ha hecho ha sido motivado por su amor, pero nosotros pensamos mal al respecto. Siempre que él nos pide que le entreguemos alguna cosa, pensamos que nos la va a quitar, ¿no es cierto? Siempre hacemos lo mismo, siempre nos resistimos a entregarle lo que nos pide, a hacer lo que nos pide, a lo que sea, nos negamos. Él tiene buenas intenciones, pero nosotros no queremos reconocerlo. Yosef tenía una intención amorosa, llena de amor, ¿no es cierto?, al invitar a sus hermanos a un banquete de su casa. Pero ellos pensaron mal y creyeron que trataba de encarcelarlos, ¿no es cierto?, hacerlos esclavos. El dinero y los asnos y sus cosas, ¿no es cierto?, eran velos
porque se estaban preocupando por esas cosas, eran velos que le impedían, que los estaban impidiendo de reconocer a Joseph. Los asnos tenían mucho valor para ellos, pero no tenían ninguna importancia para Joseph, no le importaba nada. Más adelante, cuando Joseph hizo que sus hermanos regresaran a casa, él envió carros y jinetes y un montón de cosas. Él no necesitaba nada de lo de los hermanos. El dinero y los asnos eran valiosos, pero para ellos, ¿no es cierto? Eso era todo lo que tenían, está bien, sí, pero no alcanzaba como para reemplazar las cosas. Ellos tenían mucho temor de ser esclavos. Lo mismo sucede con nosotros hoy en día. Mashiach puede estar directamente enfrente de nosotros y haber hecho mucho por nosotros, pero no podemos reconocerlo ni a él ni a lo que ha hecho. Si por el contrario tenemos temor todo el tiempo y estamos siempre resistiéndonos a entregarnos a él. Los hermanos de Joseph debieron darse cuenta que el gobernador no se interesaría por sus asnos. Realmente era una cosa muy simplista, ¿no es cierto? Pensar que el gobernador del mundo en ese momento, el hombre más poderoso en ese momento sobre la tierra conocida, se iba a interesar por sus asnos, ¿no es cierto? Nosotros somos exactamente igual que ellos. Cuando llegamos a Mashiach y entramos en la vida de congregación, ¿estábamos preocupados por qué? ¿Por Mashiach? No, estábamos preocupados por nuestro dinero, nuestro bienestar, nuestra familia, las cosas que me va a pedir. ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Qué no tengo que dejar de hacer? Y si me pide aquello que me gusta tanto, ¿cómo hago? Los hermanos de Joseph eran pobres, no eran personas sumamente ricas, ¿no es cierto? Pero se encontraban bajo el maravilloso cuidado del gobernador de la tierra. Claro que ellos no lo sabían, no lo consiguieron ver. Con respecto a conocer a Mashiach, todos somos tan insensatos como los hermanos de Joseph. En lugar de mirarlo a él, nos fijamos en nosotros mismos, en nuestro dinero, en nuestros asnos, ¿sí? En todas las cosas que nos rodean y que nos preocupan. Y no miramos a Mashiach, no miramos a Joseph, que es el que se está ocupando de nosotros. Los hermanos de Joseph deberían haber fijado sus ojos en él y haberlo mirado solamente a él directamente. En ese momento lo habrían descubierto, se habrían dado cuenta. Algo, si lo hubieran mirado fijamente, se hubieran dado cuenta realmente. ¿Sí? Se habrían dado cuenta de que ese hombre se parecía a Joseph, porque una persona cuando crece, sí puede cambiar mucho, pero alguna cosa siempre permanece. Pero mirar a Joseph significaba que ellos tenían que olvidarse de su dinero, olvidarse de su miedo, olvidarse de todas esas preocupaciones que tenían en la cabeza, ¿no es cierto? Pero ellos mantuvieron sus ojos en el dinero y en sus miedos y en sus preocupaciones y realmente no consiguieron reconocerlo. Hoy en día son pocos los que conocen a Mashiach de esta manera. Algunos reconocen las señales y las acciones de Mashiach y son conscientes de que él propició lo que les haya sucedido. ¿No es cierto? Todas las cosas, sean buenas o sean malas. En el conocimiento que tenemos de Mashiach, la mayoría de nosotros somos exactamente iguales a los hermanos de Joseph. No miramos a Mashiach. Por el contrario, ponemos la mira en lo que sea que nos preocupe. El dinero, las posesiones, el trabajo, la discusión que tuvimos con algún pariente, esposa, en el trabajo, con el jefe, lo que sea. ¿No es cierto? Todas esas cosas están siempre ocupándonos la mente, ¿no es cierto? Nosotros mismos inclusive. Hasta miramos las cosas que él puede habernos proporcionado, pero no a él directamente, ¿no es cierto? Recibimos las cosas y decimos qué bárbaro, y nos recontra entusiasmamos con las cosas y no le prestamos más atención a él de forma directa, ¿no es cierto? Los hermanos de Joseph no trataron de determinar la razón por la cual un gobernador hacía todas estas cosas por ellos, ¿sí? Ellos estaban totalmente ocupados en su mente con sus propios intereses. No tenían la menor idea de que el hombre que los disciplinaba podía ser Joseph, ¿sí? Lo mismo ocurre con nosotros. Por muy buenas cosas que Mashiach haya hecho por nosotros, seguimos sin entender qué es lo que Mashiach está haciendo. Él lo hace todo con buena intención, pero nosotros consideramos esto como una maldición muchas veces. Aun cuando supiéramos que se trata de una bendición, no la recibiríamos, no querríamos recibirla, estaríamos desconfiando de cualquier manera. Los hermanos de Joseph no tenían discernimiento. Después de sentarlos conforme al orden de la primogenitura, ¿no es cierto? Aún así no se dieron cuenta de quién era él, ¿sí? Ellos ya tenían ideas preconcebidas antes de salir de casa con rumbo a Misraim. El corazón de Joseph era bueno, pero los pensamientos que ellos tenían acerca de él como gobernador, no como Joseph, como gobernador, eran malos. Ellos ya iban con preconceptos, ya iban a la defensiva, ¿sí? Ellos estaban totalmente ocupados con sus pensamientos completamente equivocados, sus sentimientos de culpa, su posición defensiva, ¿no es cierto? Nosotros haríamos lo mismo si tuviéramos prejuicios acerca de alguien que, aún con buena intención,
nos invitara a su casa a cenar, ¿no es cierto? Si tuviéramos un mal relacionamiento con esa persona. Debido a nuestros malos pensamientos, hasta podemos llegar a temer ser envenenados. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Es posible que no pudiéramos rechazar la invitación, pero tendríamos miedo de comer lo que nos dieran con los alimentos que nos colocaran delante, ¿no es cierto? La intención de nuestra anfitrión puede ser afectuosa, pero nuestro pensamiento es maligno, ¿sí? Nuestro pensamiento es maligno porque es de temor y el temor viene del maligno. Los hermanos de Joseph estaban llenos de esos pensamientos, ¿sí? Así que esas cosas son como anteojos oscuros que nos impiden de ver y ellos no conseguían ver a Joseph. Aparte de todas estas indicaciones, hubo otra. Cuando Joseph llegó a la casa, le entregaron los regalos que habían traído consigo a la casa, postrándose hasta el suelo, ante él. Esa era la segunda vez, como dijimos, que ellos se postraban ante Joseph. Este momento debe haber sido glorioso para Joseph, porque fue el cumplimiento total, ahora sí, de sus sueños, ¿no es cierto? Los dos ya estaban cumplidos. Pero también fue un momento culminante para sus hermanos, porque aquí las estrellas, ya quebrantadas, se inclinaban ante su hermano. Ellos no lo veían a eso. Nosotros muchas veces no vemos el resultado, no solo no vemos nuestro quebrantamiento, la forma en que nos quebranta, sino que ni siquiera vemos los resultados en nuestro interior muchísimas veces. Hola Paula y David, hola Tierra, Luna, Viri, bienvenidos. Entonces, perdón, me perdí. Realmente en ese momento las estrellas que ya estaban quebrantadas se inclinaron por segunda vez, ¿no es cierto? Entonces ante su hermano. Y en este momento, esto los tendría que haber hecho recordar sus sueños, aquellos sueños de su hermano, ¿cierto? Deberían haber visto estas cosas. Además, Joseph era llamado el revelador de sueños, ¿no es cierto? En Egipto, ese era su nombre. Los hermanos de Joseph habían oído el sueño, estaban cumpliéndolo, pero no reconocieron todavía así a Joseph, no lo vieron, no lo reconocieron, no hubo forma. Hoy en día nosotros estamos bajo la mano de nuestro Joseph. Todo lo que debemos hacer y dónde debemos ir lo determina él, Mashiach, ¿no es cierto? Cuánto tardemos en volvernos a él depende de cuánta comida él nos dé. Si él nos da provisiones para 10 años, entonces vamos a volver a los 10 años, porque así somos, ¿sí? Pero él no nos va a dar tanto. Él nos va a dar una cantidad limitada para obligarnos a volver a él pronto. Joseph sabía que sus hermanos regresarían después de un tiempo. Él sabía cuántas personas había en la familia de sus padres, sabía cuántos alimentos darles. Ellos estaban bajo el control de Joseph. Nosotros debemos dar gracias a Mashiach, ¿no es cierto? Y al Padre, porque nosotros hoy estamos bajo la mano soberana de Mashiach. No debemos preocuparnos ni por el presente ni por el futuro, realmente. Lo hacemos, pero no deberíamos. No estamos bajo nuestro propio control, sino bajo el control de Mashiach. No debemos confiar en nuestros asnos, es decir, en nuestros diplomas, nuestros trabajos, esas cosas en las cuales nos apoyamos, esas cosas que valoramos tanto. Me agrada la historia de Joseph y de sus hermanos porque es paralela a mi condición en cuanto a conocer a Mashiach. Yo he sido realmente muy necia también, tanto cuanto ellos. El Mashiach siempre ha estado cuidándome, al punto de yo haber reconocido muchas veces su mano protectora en ciertas situaciones, circunstancias, ¿no es cierto?, de la vida, casi de ver literalmente a sus malajín cuidándome en ciertas oportunidades, y aún así yo me he preocupado continuamente por la posibilidad de ser lastimada, de perder algo, de no tener esto, que me falte aquello, ¿no es cierto? Todo lo que hizo Joseph con sus hermanos fue motivado por el amor. Sucede exactamente lo mismo con Yeshua HaMashiach en su relación con nosotros. Si examinamos nuestro pasado delante de él, brotarán nuestras lágrimas, realmente vamos a tener que llorar, porque siempre hemos recibido bondades de su parte y solo hemos malagradecido, ¿sí? Insistiendo en que él no era suficiente para cuidarnos de nosotros. Por eso nosotros necesitamos salir a cuidarnos a nosotros mismos. Estamos diciendo eso cada vez que nos negamos a apoyarnos completamente en él, ¿sí? Estamos diciendo, no sabes, no vas a conseguir, deja que lo hago yo. Eso es lo que estamos diciendo cuando nos negamos a esperar en él. Al examinar la historia de Joseph, debemos recordar que su relato incluye dos líneas. La línea de Joseph como figura de Mashiach y la línea de la vida, ¿no es cierto? Que esto ya lo hablamos. En el Tanaj resulta difícil hallar otra persona que tipifique Mashiach de manera tan perfecta, ¿verdad? Y él lo tipificaba en muchos detalles. Después le dio las siguientes instrucciones al mayordomo de su casa. Llena las bolsas de los hombres con alimentos, todo el que puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su bolsa.
pon mi copa de plata en la boca del saco del más joven, junto con su dinero para las raciones. Y él hizo lo que le dijo a Yosef. Con los primeros resplandores de la mañana despidieron a los hombres con sus animales de carga. Acababan de salir de la ciudad y no iban muy lejos cuando Yosef le dijo a su mayordomo: levántate, ve tras los hombres, y cuando los alcances dile: ¿por qué pagaron mal por bien? Esta es la copa en la que bebe mi amo y la que usa para adivinación. Estuvo muy mal que ustedes hacer eso. Él los alcanzó y les dijo estas palabras. Y ellos le dijeron: ¿por qué dice mi amo tal cosa? Lejos esté de sus servidores al hacer algo como eso. Aquí le trajimos de la tierra de Canaán el dinero que encontramos en las bocas de nuestras bolsas. ¿Cómo entonces podríamos haber robado algún oro o plata de la casa de mi amo? ¿Sí? De su amo. Cualquiera de sus servidores en el que se encuentre ese objeto morirá. El resto de nosotros además nos haremos a esclavos de mi amo. Ellos estaban convencidos. Ellos parecían Jacob cuando Rivka había robado Rachel había robado los ídolos, ¿no es cierto? También esa boca grande que tenemos de hablar. Él respondió: aunque lo que ustedes se proponen está bien, solamente aquel en el que se encuentre será mi esclavo, pero el resto de ustedes se irá libre. Así que cada uno se apresuró a bajar su bolsa, porque ellos estaban seguros, y realmente ninguno de ellos había hecho eso, entonces estaban seguros de que estaba todo bien, y cada uno abrió su bolsa. Ya la vez anterior el dinero les había sido regresado. Ninguno pensó que les podía haber sucedido exactamente la misma cosa, pero además con la copa esta vez, ¿no es cierto? Ninguno parece que no aprenden de las experiencias. Y es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. Repetimos las cosas y volvemos a caer siempre en el mismo agujero, ¿no es cierto? Dice, él rebuscó comenzando por el mayor y terminando por el menor, y la copa apareció en la bolsa de Benjamín. Entonces se desgarraron las ropas y cada cual volvió a cargar su bestia de carga y regresaron a la ciudad. Ese momento debe haber sido terrible para todos los hermanos. En Bereshit 44 entonces Yosef puso a prueba a sus hermanos por última vez y les dio aún más tiempo para que lo reconocieran. Mashiach hará lo mismo con la nación de Israel. Las profecías bíblicas afirman que él probará a los ciegos hijos de Israel, pero no nos dan detalles, mientras que el relato de la disciplina que Yosef aplicó a sus hermanos nos proporciona un cuadro bastante detallado de esto. Aún en la actualidad la nación de Israel ignora que Mashiach los pone a prueba. Cuando seguimos las noticias, ¿no es cierto?, del panorama mundial, tenemos que tener un punto de vista distinto al de la gente mundana. Cuando leo las noticias me doy cuenta de que los sucesos en Medio Oriente forman parte realmente de la prueba que recibe Israel de Mashiach, permitiendo que anden en sus caminos y hasta que alcance sus objetivos torcidos en la parte que deberá ser purificada, ¿no es cierto?, para que sean completamente expuestos. Yahshua HaMashiach sabe cómo disciplinar a la nación de Israel y a Judá en este momento. Finalmente, Yosef se presentó delante de sus hermanos ciegos porque aparentemente no había forma de que lo reconocieran. Yosef ya no se podía controlar delante de todos sus asistentes y gritó: que se alejen todos de mí. Así que nadie más estaba presente cuando Yosef se dio a conocer a sus hermanos. Sus lamentos eran tan fuertes que los mitzritas podían oírlos, y así llegó la noticia al palacio de Faraón. Yosef le dijo a sus hermanos: yo soy Yosef, está bien mi padre todavía. Pero sus hermanos no podían contestarle de tan pasmados que se quedaron a causa de él. Entonces Yosef le dijo a sus hermanos: vengan acá. Y cuando se acercaron les dijo: yo soy su hermano Yosef, el que ustedes vendieron a Mitzrayim. Esto está en el capítulo 45. Cada vez está más cercano el día en que Mashiach reconocerá a la ciega nación de Israel. Y entonces todo Israel se salvará, como está escrito: de Sión vendrá el libertador para quitar de Jacob la impiedad. Dice Romani G en el capítulo 11. El reconocimiento de las Naciones Unidas no significa mucho. Lo que importa es el reconocimiento de Mashiach. ¿Sí? Llegará el día en que Mashiach dirá al mundo: no toquen a la nación de Israel. Lo va a decir en voz alta: todo aquel que la toque, toca a la niña de mis ojos. Los hermanos de Yosef finalmente lo reconocieron, ¿no es cierto? Besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Solo entonces pudieron sus hermanos hablarle. Bereshit 45:15. Esto queda en oposición con aquel pasuk, ¿no es cierto?, en el cual dice que él tenía los sueños y sus hermanos no conseguían hablarle directamente, no conseguían hablar con él porque estaban muy irritados, ¿no es cierto? Y los israelitas también reconocerán a Mashiach.
Pero llenaré la casa de David y los habitantes de Jerusalén de un espíritu de piedad y compasión, y se lamentarán por el que mataron, llorando por él como un hijo favorito y mostrando amarga tristeza como por un hijo primogénito, dice Zacarías en el capítulo 12. Mashiach seguirá disciplinándolos con paciencia hasta que ellos lo reconozcan. Dentro de poco Mashiach va a reconocer a Israel, va a reconocer a Yahudá, lo hará al descender de los cielos a la tierra cuando Él venga. Si el Salvador que salió de Sión vendrá a la tierra de Israel y reconocerá a Yahudá y al resto de Israel como toda su nación. Y ahí vendrá la unión de las dos casas. Después de la última prueba, al menos uno de los hermanos de Yosef y Judá realmente había mejorado, ¿sí? Esto queda demostrado por la manera en que habló a Yosef de su preocupación por su padre y por su hermano menor. Cuando los hermanos de Yosef lo vendieron, ellos lo aborrecieron y no se preocuparon por su padre ni por su hermano menor. Actuaron guiados por su odio directamente. Pero la manera en que Yahudá habló a Yosef indicaba que él se preocupaba por su padre y por su hermano menor. Esto conmovió mucho a Yosef y lo convenció de que sus hermanos habían aprendido la lección. Por consiguiente, inmediatamente después de esto, de lo que Yahudá habla, él se dio a conocer a ellos. Antes los hermanos todavía estaban aprendiendo las lecciones. Las lecciones se completaron cuando por lo menos uno de ellos cambió y aprendió a ocuparse de su padre y de su hermano menor. Hasta ese momento Yosef tuvo muchísima paciencia mientras estaban probando a sus hermanos para ver si descubría este cambio. Él les dio otra prueba a sus hermanos con sabiduría, ¿no es cierto? Al darles esta última prueba, él les dio otra oportunidad de descubrir su identidad. Sin embargo, como ya vimos, no lo reconocieron, no hubo forma. Por consiguiente, él dispuso todas las circunstancias para que tuvieran que volver una vez más a él, si no les quedara otra, ¿sí? Cuando ellos regresaron, ya estaban completamente sometidos, estaban completamente quebrantados. Y Judá dijo: ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? ¿Qué puedo decir? No puedo decir nada, soy culpable de todo. Esa fue la postura de Yahudá, ¿no es cierto?, en el capítulo 44. Ni aun cuando Yahudá habló así, Yosef se reveló a ellos, sino que con paciencia probó a Yahudá hasta el extremo, dejó que él hablara. No digo que Yahudá fuera maduro en vida, ¿sí?, pero sí que para ese momento había mejorado muchísimo, estaba completamente encaminado. Por la manera en que se dirigió a Yosef, vemos que él era un hombre sometido y quebrantado, realmente. La actitud y el ruaj con el que habló a Yosef acerca de su padre conmovió profundamente a Yosef. Durante la conversación que él tuvo con Yahudá, quedó convencido de que su hermano había aprendido la lección y había sido uno de los principales en venderlo, ¿no es cierto?, el ideario. Era realmente entonces es el momento oportuno para rebelarse. Yosef estaba después de esto aún muy preocupado por sus hermanos, ¿no es cierto? Vemos su preocupación en el hecho de que les pidió que no riñeran entre sí en el camino de regreso, ¿no es cierto? Como no se peleen, no vayan a hacer algo ahora que estamos todos reuniéndonos de nuevo. Mediante varias pruebas los disciplinó, ¿no es cierto? Quizás todo lo que Yosef hacía en relación de sus hermanos no lo hacía para ellos, ¿no es cierto? No lo hacía para sí mismo, perdón, sino para ellos, ¿no es cierto? En esto vemos la perfección de la vida de Yosef, porque es un tipo completo de Mashiach. Todo lo que él hace, lo hace para nosotros. Su perfección, la de Yosef, no tenía como fin su propio beneficio, sino el de sus hermanos. Él usó su paciencia, usó su sabiduría, todo lo que Yahweh le dio para capacitarlo, controló continuamente sus emociones, como ya hemos visto, y antes de este capítulo no lloró por sus hermanos, excepto en privado, ¿no es cierto?, como ya sabemos, pero no lloró en público delante de ellos. Él era muy sensible, sí, pero las emociones no lo controlaba. El resultado de la manera en que Yosef se dio a conocer a sus hermanos fue excelente, fue impecable. Cuando se reveló, el momento fue completamente oportuno, ¿no es cierto? Completamente guiado por el ruaj. En esas circunstancias, a él le resultó muy fácil perdonarlos por completo, porque estaba también vencido por toda la emoción de también lo que él mismo también había pasado. Él entendía plenamente que el Elohim soberano era el que lo había traído a Mizraim y no sus hermanos. Ya que la prueba en la que sometió a sus hermanos estaba llena de paciencia, sabiduría y dominio propio, el resultado fue tan excelente que ni siquiera necesitaba perdonarlos. Él ya había comprendido absolutamente todo. Durante el proceso de quebrantamiento de sus hermanos, su propia herida interior fue también curada. Cuando estemos bajo el control de la vida, en paciencia y en sabiduría, seremos como Yosef.
No nos vamos a quejar ni vamos a condenar a nadie. No será necesario perdonar a los demás porque no les echaremos la culpa directamente. Estaremos viendo la mano de Él en todo aspecto de nuestras vidas. Nuestra herida interior habrá sido realmente curada por Mashiach. Cuando comprendemos que todas las cosas que siempre consideramos como sufrimiento fueron medios para transformarnos, para que nos convirtiéramos en piedras preciosas, ¿sí? Para conducirnos al propósito del Padre, vamos a dejar las lágrimas de lado, nos vamos a inclinar y vamos a adorar al Altísimo. Y en nuestro carácter estaremos dispuestos a aceptar a todos y tendremos un corazón muy amplio para poder acoger a todos los débiles, incluso a los que nos han ofendido gravemente, porque no va a tener ninguna importancia. En lugar de sentir que hemos sido ofendidos, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que nos ha sucedido correspondía a la intervención de Elohim. Todo lo que está bajo la providencia de Yahweh sucede para nuestro bien, a fin de que se cumpla su propósito y los demás sean edificados. Los hermanos de Yosef lo vendieron, sí, y eso redundó en un bien para ellos finalmente. ¿Cómo? Miren a lo largo de tantas cosas, miren las vueltas que dieron las cosas para redundar en un beneficio. Ellos no lo pensaron cuando lo vendieron. Ciertamente las cosas en aquel momento ni siquiera para Yosef estaban claras. De manera que el resultado de todo esto, de todas estas cosas, fue excelente, ¿sí? Fue la mano de Yahweh trabajando. Yosef no solo llevó a cabo el propósito eterno de Elohim, sino que también edificó a sus hermanos. Si examinamos estos asuntos acerca de Yosef en nuestra oración, en comunión, vamos a ver muchas más cosas y vamos a ser mucho más nutridos. Acerquémonos a él para que nos beneficie mucho más. Además, vamos a aprender a comportarnos correctamente en cualquier situación y con nuestros hermanos. Cuando todas las pruebas terminaron, ¿no es cierto?, y el tiempo se hubo cumplido, Yosef se dio a conocer y reveló su exaltación y su gloria a sus hermanos. Esto indica que algún día Mashiach se dará a conocer al remanente de Israel. Mashiach, ¿no es cierto?, que ya ha sido exaltado en los cielos, tiene su propio temperamento. Él sabe lo que debe hacer para probar a Israel y sabe el tiempo que debe durar la prueba. En el debido momento terminará la prueba de Israel. Después de que los santos hayan sido levantados, ¿no es cierto?, arrebatados, y después del juicio ante el tribunal de Mashiach, él junto con los santos vencedores se va a dar a conocer desde los cielos, ¿no es cierto?, en todas estas cosas, y el remanente de Israel lo verá todo, absolutamente. En ese momento verán quién es Yahshua y dirán: Yahshua de Nazaret es el verdadero Mashiach. Él fue exaltado, entronizado como Mashiach de todos. En ese momento él se va a presentar y todo ojo lo verá y todos lo reconocerán, que es la parte más importante. Ellos lo van a reconocer como aquel a que le traspasaron, y muchos se van a arrepentir, ¿no es cierto? Cuando Yosef se dio a conocer a sus hermanos, estos indudablemente quedaron asombrados al verlo y recordaron, ¿no es cierto?, evidentemente lo que habían hecho. Sin embargo, el hecho de que Yosef se diera a conocer a ellos fue un asunto de gracia, totalmente. Él mismo le dice que no se preocupen por lo que habían hecho, ¿no es cierto? Del mismo modo, como un asunto de gracia, Mashiach se va a revelar al remanente de Israel, ¿sí? Se va a revelar a Yahudá y les va a decir que no importa lo que hicieron, ¿sí? En el momento apropiado e indicado, él revelará que él fue exaltado y que nadie en el universo está por encima de él, ¿sí? Cuando Yosef se dio a conocer a sus hermanos, él dijo que Elohim lo había hecho padre para el faraón y era señor en toda su casa y que gobernaba todo el país de Misraim. Así que no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Elohim. Y él me ha hecho un padre para el faraón, amo de toda su casa y gobernante sobre toda la tierra de Mitzrayim. Versículo 45:8. Incluso el faraón estaba bajo las disposiciones de Yosef. Cuando Mashiach se revele en su gloria al remanente de Israel, los judíos entenderán que él es mucho más grande que el Mashiach que ellos esperan. A este Elohim lo ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, dice Hechos en el capítulo 5. Mashiach, después de revelarse al remanente de Israel, iniciará su reino milenario y unirá finalmente a las dos casas, ¿sí? Completamente incorrecto decir, como los cristianos dicen, que durante el milenio los judíos participarán del reino de Mashiach. No habrá judíos en ese momento. Esto es una payasada, ¿no es cierto? Porque no va a haber judíos. Cuando alguien cree en Mashiach, automáticamente pasa a ser seguidor de Mashiach, ¿sí? O sea, si hablamos en términos de lo que ya existe, por así decir, para los cristianos, se van a convertir en cristianos, ¿sí? Porque van a ser seguidores de Mashiach. Pónganle el nombre que quieran.
¿tá? Porque las palabras son bastante llevadas por el viento. Pero sin embargo, yo no voy a ver judíos como religión judía, ¿sí? En ese sentido. Y el término yahudita ya es bastante controvertido porque no corresponde completamente a ser parte de la tribu de Judá, históricamente hablando, ¿no es cierto? Así que dice, ya no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Mashiach es el todo y en todos. Por la siguiente en el capítulo 3. De manera que decir que después de su segunda venida permanecerá la división entre judíos y cristianos, que es lo que aseguran los cristianos con la teoría del reemplazo, ¿no es cierto? Es una idea completamente fundada en la ilógica y antibíblica concepción justamente de esta teología extraña que han inventado del reemplazo, en la que aseguran que los gentiles, que hoy ellos dicen que son los cristianos, reemplazaron a Israel. No son todos los cristianos, ¿tá? Entonces no es exactamente así. Todos los que reconocen a Mashiach como el Hijo del Padre Eterno Yahweh son sus seguidores. Pronto, no usemos más títulos ni nombrecitos. Y no interesan demasiado sus tontas divisiones y denominaciones. A él no le interesan realmente. Finalmente, Mashiach los unirá a todos. No le interesan porque realmente no tiene importancia. No hay uno que esté 100% correcto. Y todas las divisiones humanas se van a acabar. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino que se ha preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Matías, capítulo 25. De la misma manera, los hermanos de Joseph participaron del deleite de su reino. Tomen a su padre y a sus familias y vengan a mí. Yo les daré a ustedes lo mejor de la tierra de Misraim y vivirán de la abundancia de la tierra. Entonces el faraón le dijo a Joseph, en cuanto a tu padre y tus hermanos, la tierra de Misraim está abierta delante de ti. Establece a tu padre y a tus hermanos en la mejor parte de la tierra. Deja que se queden en la región de Goshen. Y si conoces a algunos hombres hábiles entre ellos, ponlos a cargo de mis crianzas. O sea, dale los mejores lugares, favorecerlos en todo lo que deseas. Los hermanos de Joseph disfrutaron de la mejor porción de la tierra de Misraim, realmente. Este es un tipo del milenio, ¿no es cierto?, en el cual los creyentes disfrutarán de lo mejor de la tierra. Todas estas cosas van a ser vivenciadas en aquel entonces. El milenio será aún un tiempo de reaprendizaje de muchas cosas y de perfeccionamiento de la novia. Será la boda del Cordero, que recibe a su novia y la hace su esposa, pero ella solo descenderá del cielo, perfecta, acabada, al final del milenio, ¿verdad? Que es el comienzo, será el comienzo de la eternidad en aquel momento. ¿Cómo y dónde sucederán estas cosas? Está muy debatido, porque no existen indicaciones claras del asunto. No sabemos muchas cosas acerca del milenio. Tenemos algunas puntas así sueltas, pero no sabemos con exactitud todo. Yo estoy segura de que todas las cosas que necesitamos saber nos van a ser reveladas en su segunda venida. Ahí va a haber nuevas revelaciones acerca de qué es lo que hay que hacer más adelante. Tenemos algunas cosas que sí, ya podemos ir visualizando, pero no sabemos los detalles exactos. Tenemos más cosas que vamos a ir estudiando en este caminar por las escrituras. Parece ser una cosa por la que habrá que esperar entonces para tener respuestas, mal que nos pese a nuestra impaciencia natural, que nosotros queremos saber qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera es un tema que será ampliado más adelante también. A medida que recorramos todas las profecías vamos a ir aprendiendo muchas más cosas al respecto, y sobre todo cuando lleguemos a Gilgalut mismo. Ahora llegamos una vez más a otro paréntesis acerca de la vida. Recuerden que casi todo lo que consta en el libro de Bereshit es una semilla, ¿verdad? El primer libro del Berit Hadashah, las buenas nuevas de Matías, primero revela a Mashiach y luego al reino de Elohim. ¿Sí? Matías también indica que ganamos el reino de Elohim al negarnos a nosotros mismos. En Matías 16 se revela a Mashiach, se revela la congregación y el reino. En este capítulo, Yahshua HaMashiach dijo a sus discípulos que si alguno deseaba seguirle, debía negarse a sí mismo, ¿no es cierto? Al final de Bereshit encontramos una semilla de la verdad de negarse a uno mismo. En los últimos capítulos de Bereshit, Mashiach es tipificado por Joseph y el reino es prefigurado por la casa de Israel, ¿sí? Joseph se negó a sí mismo y esto permitió que el reino de Elohim se llevara a cabo de una manera práctica. Él pudo ser establecido en ese momento. El universo en su totalidad pertenece a Elohim ciertamente y él desea un reino. El faraón gobernaba en Misraim, pero el reino de Elohim se ejercía en Misraim por medio del reinado de Joseph. Esa fue la realidad de ese momento.
El reinado de Yosef equivalía al reino de Elohim, que cumple su propósito. Según el libro del Éxodo, el propósito de Elohim es tener una morada en la tierra. Como vamos a ver dentro de poco, cuando empecemos, porque ya nos falta poco para terminar Génesis, ya Bereshit vamos a poder entrar directamente en Shemot. Al final de Bereshit vamos a ver, lo que tenemos es una miniatura del reino de Elohim, ¿no es cierto? Hola Flor, buenas tardes. Hola Teresa. Le está fallando la red. Ay, qué pena. A veces sucede, realmente es cuestión de internet y todo lo demás. Pero bueno, de cualquier manera después siempre subo las grabaciones. Entonces, Yosef era una persona que se negaba a sí misma. Todo lo que hizo se fundamentaba en el principio de negarse a sí mismo. Cuando él se dio a conocer a sus hermanos, ellos estaban atemorizadísimos. En ese momento estaban muertos de miedo, porque estaban como... ya habían prendido al hermano menor, era lo peor de lo peor de lo peor que les podía haber sucedido. Ya más bajo no podían caer, por así decir. Sin embargo, Yosef no solo les perdonó, sino que los recibió, los consoló, los abrazó y los elevó, los exaltó también. Aquí vemos que quien había sido agraviado consoló a sus ofensores. Muchas veces cuando los creyentes perdonan a alguien le dicen, yo te perdono, sí, pero también quiero recordarte la gravedad de lo que hiciste. Esta clase de perdón no tiene ningún valor, lamentablemente, ya que en realidad no es perdón verdadero. Esa persona aún está en el proceso de disciplinar al ofensor para que él mismo sea quebrantado, pero también en el proceso de ser quebrantado en sí mismo. O sea, él no ha sido tampoco quebrantado para curación de su propia herida. Yosef fue curado también en su propia herida. Él también estaba desconfiado de sus hermanos, ¿no es cierto? Por eso hizo todas estas pruebas, ¿no es cierto?, para los hermanos. Él también estaba, no sé cómo si ya crecieron o no crecieron, no sé cómo están. Él también estaba desconfiado, él también necesitaba ser curado de su propia herida, ¿no es cierto? Por eso el perdón de Yosef no fue tampoco inmediato. Todo el proceso llevó mucho más de un año, ¿sí? Bastante más, debido a los viajes, a las esperas, ¿no es cierto?, a las demoras. No solo los hermanos debían ser disciplinados, preparados para recibir el perdón, sino también que el propio Yosef debía ser quebrantado, curando su herida tan antigua, ¿no es cierto?, para que él pudiera finalmente ser el dador completo de ese perdón. Yosef era humano, como nosotros, a final de cuentas, ¿no?, a pesar de ser un tipo de Mashiach. En este sentido, él también debió ser procesado. Así también nosotros debemos comprender y aprender la diferencia entre nuestro perdón natural y el verdadero perdón que proviene del quebrantamiento al que nos ha sometido el Ruach. Cuando damos ese perdón final, ya no hay resentimiento alguno. Si Yosef hubiera perdonado, entre comillas, a sus hermanos en el primer momento de verlos, ninguna de las dos partes habría procesado correctamente todos sus dolores y culpas internas, y a la larga habrían saltado y habría habido muchos roces y reclamaciones, ¿no es cierto? Pero el Ruach lo guió a hacer las cosas de manera paciente y profunda, y finalmente todas las heridas fueron curadas de las dos partes. Los hermanos no solo se inclinaron delante de Yosef, sino que lo hicieron en su calidad ya transformada de estrellas. Ellos lo aceptaron por sí mismos, ¿sí? No fue una obligación, fue un hecho justo y amoroso determinado por el propio Yahweh. Ellos reconocieron a Yosef, lo reconocieron con amor, ¿sí? Ellos vieron su amor y ellos también experimentaron, no solo lo experimentaron, sino que ellos también lo tuvieron por él. Ellos ya no tenían ninguna envidia de su hermano menor, a no ser de su carácter maravilloso, que es una sana envidia, y habían conseguido aceptarlo en justicia y en amor, y Yosef ya no tenía resentimiento ni desconfianza de sus hermanos, y podía recibirlos en justicia y en amor. Este es el resultado de las vidas sometidas al Ruach HaMashiach. El resto de las cosas son naturales y no duran. Cuando Yosef perdonó a sus hermanos, los consoló y les dijo que no les pesara que es lo que habían hecho, ¿no es cierto? Y les perdonó por ello. Y les dijo que el hecho de que lo hubieran vendido como esclavo fue algo que provino de Elohim para preservar la vida. Él se había dado cuenta de eso. Entonces ya no le importaba que ellos hubieran sido herramientas, ¿no es cierto?, utilizadas para eso. Yosef no los culpó por lo que habían hecho, sino que los consideró ayudantes de Elohim. Esa es una cosa que cambia completamente en nuestras cabezas cuando el Ruach ha trabajado de verdad y nos ha quebrantado. Cuando vemos la cosa de esa manera, todo se abre, el cielo se abre. Ellos habían ayudado a Elohim a enviarlo a Mitzrayim. Comprender esto nos quita cualquier resentimiento que podamos tener. Cuando comprendemos que todas las cosas malas que nos sucedieron fueron soberanamente organizadas por nuestro Padre para ser labrados como piedras vivas a fin de ser procesados para ser edificados en la novia,
que es la casa de Yahweh, nos damos cuenta de que seguir enojados por lo mal que me trataron es seguir enojados con el propio Yahweh. No estamos enojados con las herramientas que nos maltrataron. Estaríamos enojados con Yahweh. Cuando esa comprensión nos alcanza, todo se quiebra, la luz brilla. Todo dolor, todo rencor, todo mal recuerdo desaparece por completo. Todo lo malo que nos sucedió fue para conducirnos al punto en el que estamos y aún no hemos llegado al final de nuestro camino, ¿verdad? Cuando seamos transformados. Por eso Shaul pudo decir, en el momento, ninguna disciplina parece ser motivo de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de rectitud a los que se han dejado moldear por ella. En Nibirim capítulo 12. Este es el principio del verdadero perdón. El perdón en la carne, el perdón natural, no es perdón, no perdona, sino que arrempuja todo allá al fondo, lo pone, lo entierra como puede y todo eso sigue podrido ahí adentro. Yosef dijo, Elohim me ha enviado antes que ustedes para asegurar su posteridad en la tierra y para salvar sus vidas en una liberación extraordinaria. La palabra hebrea traducida posteridad y pésimamente eliminada de algunas traducciones, supuestamente mesiánicas también, mientras que otras lo traducen como cera, que es semilla, y que no corresponde porque no es la palabra utilizada, es sheerit, ¿sí? Que significa remanente, literalmente, restante o porción residual, o sea, la parte que está sobrando, o sea, el remanente, siempre es traducida como remanente, o sea, no es la totalidad, es el remanente. El propósito de Elohim requería un remanente. Su intención era que los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob le edificaran un tabernáculo para él establecer su reino en la tierra. Si el remanente hubiera sido aniquilado, el propósito de Elohim no se habría cumplido. Simplemente, en este caso, el libro de Bereshit habría sido el último libro de las Escrituras, así de corto. Elohim sabía que el hambre habría acabado con la vida en la tierra de Canaán, ¿no es cierto? Y preparó un medio para preservar al remanente de su linaje escogido y llamado. Y además, al mismo tiempo, disciplinarlos y mejorarlos en todas sus cosas. Cuando Yosef comprendió estas cosas, pudo consolar a sus hermanos. Él comprendió, él vio. Cuando vemos el plan, cuando tenemos la visión de lo que él desea, todo lo nuestro desaparece porque es tan pequeño, es tan estúpido, es tan sin gracia, es tan sin sentido, al lado de la importancia de lo que es su plan y de lo que él nos está permitiendo participar, que todo lo demás desaparece. Él se dio cuenta de que había sido Elohim y no ellos quien lo había enviado a Mitzrayim. Eso es chocante, pero sumamente revelador. Él pudo decir, gracias por haberme vendido. Si no lo hubieran hecho, ¿cómo podría yo estar aquí hoy? ¿Cómo podría ser el gobernador? ¿Cómo podría ayudarlos a ustedes? ¿Cómo podríamos salvarnos del hambre? ¿Sí? Perdonar a los demás depende de nuestra visión y de nuestro entendimiento. Depende de que permitamos ser quebrantados para que Él nos muestre las cosas. Si sabemos que estamos aquí por causa de la restauración de Mashiach, no nos vamos a preocupar por los agravios de los demás. No podemos preocuparnos por esas cosas. No, nos vamos a dar cuenta de que cuanto más nos ofenden, más beneficios vamos a recoger con estas cosas. Si los hermanos de Yosef no lo hubieran vendido como esclavo, no se hubieran cumplido sus sueños. Así de simple. Sus sueños se cumplieron por medio de quienes lo aborrecían, supuestamente en su momento, y sin embargo después cambiaron. Yosef llegó a comprender todo esto completamente, perfectamente, y por eso pudo perdonar a sus hermanos por haberlo tratado mal. Cuando vemos humanos, simplemente alabamos. Debería darse lo mismo entre nosotros hoy en la vida de congregación, ¿sí? Habiendo comprendido estas cosas, deberíamos ahora mismo volvernos a nuestro interior y analizar cada uno de aquellos puntos duros que tenemos, ¿no es cierto? Y mirarlos como lo que son, las formas en las que nuestro Padre y no los hombres nos han conducido para que estemos donde hoy estamos, ¿sí? Y hoy tengamos la oportunidad de sanar esas antiguas heridas de una vez y para siempre, realmente. Hoy podemos analizarnos y mirar en nuestro interior esas cosas que siempre nos causaron dolor y en las cuales tenemos resentimiento, esas cosas de por qué no tuve la oportunidad de esto, por qué no, por qué, esos por qué, ¿no es cierto?, existenciales que siempre tenemos. Si nos damos cuenta de que el fin de nuestra existencia es el propósito de Mashiach, su restauración, entonces vamos a ver que todo lo que nos sucede sirve para el propósito de Elohim. Gloria a Él. Sabemos que Yahweh hace que todas las cosas contribuyan al bien de los que lo aman, de los llamados conforme a su propósito, porque Él los conoció de antemano y los predestinó para que reprodujeran la imagen de su Hijo, de modo que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros somos hoy llamados a ser los Yosef de la actualidad.
y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también los declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también los glorificó. Exactamente el mismo camino que realizó Joseph. Entonces acá lo que tenemos es un resumen perfecto de la vida de Joseph y de sus hermanos también, ¿no es cierto? Primero los predestinó, después los llamó, entonces debía declararlos justos y para eso los disciplinó. Finalmente los glorificó a ellos en tipología, ¿no es cierto? Conduciéndolos a la mejor tierra de Egipto. Todo esto para que nosotros lo estuviéramos aprendiendo hoy. El semillero, ¿no es cierto? Egipto era el semillero donde iba a crecer la plantita de Israel, y a nosotros y a todos, finalmente, en la resurrección para vida en el milenio, porque nosotros no vamos a preceder a los que duermen y esperan, que son nuestros antepasados, de quienes estamos hablando. Yosef estaba consciente de que Elohim lo había mandado a Mitzrayim, ¿no es cierto? Y esto constituye la semilla de la verdad que encontramos en Romaniyim, como acabamos de leer. La vida de Yosef es un ejemplo de este pasuk y de que todo obra para el bien de los que aman a Elohim. La semilla sembrada en este libro de Bereshit crece en Romaniyim y es cosechada finalmente allá en Gegalut 15, donde vemos a los vencedores sobre el mar de vidrio. Los hermanos de Yosef lo ayudaron a subir al trono, ¿no? Ellos pensaban que lo metían en un pozo y lo ayudaron a subir al trono. Si no lo hubieran vendido como esclavo, él no habría llegado a Mitzrayim. Por lo tanto, la mano de Yahweh permitió que esas cosas sucedieran, ¿sí? Ese hecho, ese acto negativo lo condujo al trono. No nos quejemos por lo que nuestro cónyuge o los santos o los hermanos o cualquiera, nuestro jefe, el trabajo, la vida, nos hagan, ¿sí? Para los que aman a Elohim, todo obra para el bien. Eso está escrito y es un hecho. Aquí el asunto crucial es amar a Elohim, ¿sí? Y no pensar tanto en nosotros. Si lo amamos, hasta un accidente coopera para nuestro bien. Pero si uno no lo ama, ni siquiera tener un doctorado en la universidad va a cooperar para el bien de uno. Sinceramente no va a servir de nada. Yo he sufrido mucho en el transcurso de los años, como todos, ¿no es cierto? Pero he sido consolada por el hecho de que todo sucede para mi bien. Sí, realmente, todos hemos pasado por sufrimiento, pero finalmente cuando comprendemos esto, todas las cosas pasadas dejan de tener importancia. Cuando paso por un sufrimiento, cuando estamos pasando por un sufrimiento, tenemos que acordarnos de Romaniyim 8 y enseguida vamos a recibir realmente el consuelo. Recordemos esta historia de Joseph cada vez que estemos en el pozo, ¿no es cierto? Porque vamos a saber, tenemos que recordarnos que nuestro final es estar en el trono. No tengamos temor de este mensaje entonces acerca de los sufrimientos de Joseph, ¿sí? Quizás ustedes le hayan pedido a Mashiach que haga de ustedes lo que él desea que sean. Es algo que muchos de nosotros hemos pedido a lo largo de la vida. Mashiach va a responder a nuestra oración haciéndonos pasar por ciertos sufrimientos. En esos momentos de sufrimiento probablemente digamos, ¿hasta cuándo? Los sueños de los demás ya se cumplieron. ¿Dónde está el cumplimiento de mis sueños? ¿No es cierto? Finalmente seremos liberados porque finalmente nos convertiremos en estrellas. Esa es la cosa. Nuestra dura caparazón habrá sido quebrantada, las lámparas habrán sido limpiadas y ahora la luz de Mashiach puede brillar a través de todos nosotros, transformados finalmente en estrellas. Los manojos se inclinan por la fuerza, pero las estrellas lanzan sus coronas a los pies de Mashiach con alegría y gozo completo. Cuando Joseph mandó por su padre, él mismo no fue a traerlo, ¿sí? ¿Por qué motivo hizo esto? No podemos decir que no tenía tiempo, ya que cuando su padre murió, él tomó el tiempo necesario para ir a sepultarlo, ¿sí? Para contestar esta pregunta, debemos descubrir lo que no dicen las escrituras, y esta es otra manera de estudiarlas. Joseph no fue porque estaba restringido, ¿sí? Como ya lo hemos visto en sus acciones anteriores. Él no quería hacer nada motivado por sus sentimientos, y sus emociones estaban siempre restringidas por el Ruach. Y no salió de Mitzrayim para ir a ver a su padre a su encuentro, ¿no es cierto? Y tampoco mandó a nadie que le informara cuando estaba por llegar la caravana. De hecho, dice, él había enviado a Yahudá adelante donde Joseph, Jacob, para indicarle el camino a Goshen. Así que cuando llegaron a la región de Goshen, o sea, Jacob envió proféticamente a Yahudá a pedir a Joseph que lo fuera a recibir,
¿sí? Porque Yosef no sabía ni siquiera que estaban llegando, indicando que en su momento Yahudá saldrá al encuentro del Mashiach rey. Será el final del cumplimiento, ¿no es cierto? Yahudá retiene el cetro hasta que llegue Shiloh, y cuando él regrese en su aspecto de rey de reyes, Yahudá entregará el cetro que hasta hoy no ha querido soltar. En ese momento, sin embargo, lo dará con todo gozo y toda alegría. No piensen que Yosef no tenía ganas de ver a su padre, sin duda alguna anhelaba muchísimo verlo. Sin embargo, el día que llegó su padre, ¿no es cierto?, él todavía estaba en la casa. No hizo ningún viaje especial para ir a encontrarlo, ¿verdad? Él estaba esperando bajo la restricción del Ruach, como estamos diciendo. Entonces, cuando escuchó que su padre había llegado a Goshen, se presentó a él y, abrazándolo por el cuello, lloró sobre su cuello por un buen rato. Esto es evidente, una muestra clarísima de la emoción que tenía Yosef en aquel momento, ¿no es cierto? Él era muy sensible y amaba profundamente a su padre, y ese reencuentro debe haber sido realmente muy emotivo. De cualquier manera, esperó hasta que el Ruach indicó realmente que podía moverse. Esto es estar bajo la mano del Ruach, y por este motivo él estaba realmente capacitado para gobernar. Si ustedes no pueden gobernarte a sí mismos, no van a poder ser buenos reyes y gobernantes, ¿verdad? Mucho más importante que recibir adoctrinamiento y conocimientos, ¿no es cierto?, cosas que se aprendan, es que el Ruach forme a Mashiach en nuestro interior. Y esa no es una cosa que muchos estén viendo en la actualidad. Mucho más que aprender cosas, que también son importantes, no las negamos, ¿sí? Porque sin ellas tampoco se va a saber cómo gobernar. Es necesario, sí, también aprender cosas. Pero mucho más importante es disponernos a ser quebrantados para ser siempre gobernados por el Ruach. Sin la base correcta del fundamento interior de Mashiach como vida, todos los conocimientos que coloquemos no van a funcionar correctamente. Vamos a estar edificando madera y paja. Primero tenemos que hacer crecer a nuestro Mashiach interior, para después sobre él edificar con oro, plata y piedras preciosas. Supongamos que perdemos la calma por cualquier motivo. Y cuando esto sucede, en el mismo instante habremos perdido el gobierno del Ruach HaKodesh somos nosotros. En ese mismo instante lo perdemos, ¿no es cierto? Pero si estamos bajo su gobierno, pediremos a Mashiach que tenga misericordia de nosotros cuando sintamos que estamos a punto de perder la calma. Siempre un poquito antes. Y que incline nuestros manojos. Podemos gobernar a otros solo cuando nosotros seamos restringidos por Elohim. Si no, no podemos gobernar a nadie. No podemos ser reyes ni podemos ser sacerdotes. Ser restringidos por Elohim es la mejor disciplina que nos capacita para el reino de la era venidera. Ninguna persona infantil, explosiva emocionalmente, ninguna persona que continúe permitiendo que sus miedos, resentimientos, historias pasadas, todas esas negatividades la controlen, nadie que no haya sido restringido podrá reinar en el reino venidero. Todas estas cosas son la disciplina que necesitamos pasar hoy. Vemos la madurez de vida en esto de vivir bajo la restricción, ¿sí? O sea, la madurez de vida está cuando después, ya antes de salir corriendo, a pesar de todos los sentimientos, porque están ahí realmente los sentimientos, la persona se controla y espera a que el Ruach le dé permiso para moverse, ¿no es cierto? Espero que estas palabras sean una ayuda para todos los que aman a Mashiach, a la restauración y la vida de la novia, ¿no es cierto? Porque ella está siendo preparada hoy para la llegada del novio, y estas cosas son necesarias para nuestra preparación. En la restauración de Mashiach tenemos personas con diferentes pasados, con distintas maneras de ser, con diversos conceptos, sobre todo en esta época, ¿no es cierto? Debido a todas estas diferencias, debemos ser restringidos. No podemos estar actuando a los gritos y peleándonos todo el tiempo. Si no somos restringidos y damos rienda suelta a nuestras emociones, haremos daño, nos lastimaremos unos a otros. Conozco muchas personas que son completamente infantiles en su forma de ser y que siempre tienen problemas en su relacionamiento con los hermanos. Algunas de estas personas son explosivas, otras son condescendientes, o sea, aceptan la corrección pero luego no van, como la parábola de los dos hijos. Hay muchos tipos de caracteres, ¿no es cierto? Estas personas normalmente creen que tienen el derecho de expresar sus sentimientos así. Yo tengo el derecho de ser como soy, por así decirlo, ¿no es cierto? Por las buenas o por debajo, cualquiera de las dos formas. Efectivamente, todos tienen el derecho de hacerlo, pero eso perjudica a los demás. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada, dijo Shaul en Corintios Aleph 6. Esta es una actitud restringida.
ciertamente la otra no lo es. Realmente tenemos el derecho, entre comillas, ¿no es cierto? O sea, lo que en sí no es el derecho, sino la posibilidad de hacerlo. Realmente podemos hacer todo, pero no todo nos conviene. Entonces, ¿qué haremos? Estas personas están dominadas por sus propias pasiones, no tienen dominio propio. Esta es una de las condiciones más repetidas por los apóstoles, ¿no es cierto? El dominio propio es una de las cosas que ellos más siempre han resaltado. Ustedes desean llevar una vida de congregación apropiada, desean ser piedras bien labradas, desean llegar a ser reyes y sacerdotes. Si es así, entonces debemos todos ser restringidos por Elohim. Examinen nuevamente el cuadro de Yosef. Él pudo traer al reino solo porque se negaba a sí mismo. Si él hubiera actuado según sus sentimientos y no conforme a la dirección de Elohim, todo se habría echado a perder, nada habría funcionado. ¿Sí? Pero Yosef era una persona totalmente restringida por Elohim. Por consiguiente, el reino pudo ser traído por medio de él y mostrar aquella maravillosa sombra. Se necesitaba de una persona que viviera bajo la restricción y se negara a sí misma para ganar al reino de una manera práctica. Sucede exactamente lo mismo con nosotros hoy en día. Saben cómo funcionar en la novia y llevar una vida de congregación agradable, en la que los hermanos se edifican unos a otros. Entonces debemos someternos a la restricción y negarnos a nosotros mismos. Esa es la forma en la cual vamos a aprender cómo hacer estas cosas. Todos debemos aprender esto, todos estamos en este camino. Solamente permitiendo esto vamos a ser capacitados para ser reyes y sacerdotes durante el milenio para el reino de Yahweh. Y esto no va a ser para todos, ¿sí? Realmente, esto es algo para lo cual debemos ser duramente trabajados. No trabajamos nosotros, permitimos que el Ruach trabaje en nosotros, ¿sí? Y si nos protegemos, si nos resistimos, simplemente vamos a quedar afuera del reino. Yosef permaneció en silencio porque no necesitaba hacer nada. Él tenía la fuerza de no hacer lo que podía hacer. Y esa es la fuerza verdadera. Cuando sus hermanos vinieron a Misraim por primera vez, él no hizo nada para que su padre fuera traído a él. Inclusive cuando hubo llegado el tiempo en que su padre estaba viniendo a Misraim, Yosef no salió a su encuentro. Este fue el resultado de haber estado bajo la restricción de Mashiach. Yosef sabía que él no necesitaba hacer nada para cumplir su sueño. Esta es la verdadera negación de uno mismo y el llevar verdaderamente el madero. Yosef se quedó esperando hasta que Mashiach le trajera a su padre. Llevar el madero significa restringirse de hacer lo que uno puede hacer, ¿sí? No se trata de dejar de hacer las cosas que no conseguimos hacer, como hacen tantos. Uno está calificado y tiene la potestad de hacer todo lo necesario para que se cumpla su deseo, pero se restringe y no lo hace, y dejamos todo cumplimiento en sus manos para que toda la gloria sea siempre suya. Esto es un paso más allá de lo que ya conocemos muchos. Este tipo de persona es la persona más fuerte. La persona más fuerte no es la que puede hacer algo, sino la que es capaz de no hacer lo que puede realizar, realmente. Esta negación de sí mismo es la única manera de traer el reino de Elohim y de llevar a cabo la vida del reino. Nosotros necesitamos ser esta clase de persona hoy en día. Sin duda, nosotros no tenemos la capacidad de ser así verdaderamente. Nuestra vida no es la clase de vida que tiene el poder de no hacer lo que está a nuestro alcance. Todo lo contrario, cuando tenemos la oportunidad de hacer algo, simplemente vamos y lo hacemos. Pero la vida de Mashiach tiene la potestad, sí, de abstenerse de hacer lo que es capaz de hacer. Esta es la clave de los 4 evangelios y de la vida de Yeshua. En muchas ocasiones él tuvo la posición, la potestad y las circunstancias propicias para hacer muchas cosas, pero también tenía el poder de abstenerse de hacerlas. Él mismo dijo, por ejemplo, que podía haber pedido al Padre que mandara 12 legiones de Malachim para que lo rescataran, pero tuvo la integridad para no hacerlo. Esta vida se niega a sí misma y lleva el madero. Esta es la vida que trae al reino. Bien, habiendo terminado hoy con la charla, quedo a disposición de todas las preguntas y comentarios de todos ustedes. Hola Jeremías, buenas tardes. A ver, dice Carla. Bueno, perdón. Bueno, a mí, por ejemplo, me quita la calma tratar de entender cosas como el infierno. Y esto me hace pensar cosas como que voy a terminar ahí y quizá ese es mi destino, etcétera, puras palabras mías, pero enseguida pienso, bueno, si él quiere eso, será eso. Pero luego me pongo a pensar mal y digo, no debe querer eso. Él es tan malvado así, Carla, realmente. Todos esos pensamientos me sacan todo. No entiendo por qué insisto en querer entender el infierno en vez de querer comprender qué parte me toca
en su obra. Normal en los comienzos, ¿está? En el comienzo no hemos sido muy quebrantados, por lo tanto la persona todavía está verde, por así decir, ¿está? Es normal. Nosotros lo que tenemos, lo que nosotros recibimos es una semilla. La semilla tiene que crecer. No pretendan que en 2 días la semilla les dé una manzana, porque no funciona de esa manera, ¿sí? Sabemos perfectamente que va a ser demorado. Dispongámonos, ¿sí? Y no paremos nunca, no nos resistamos, no nos rebelemos a ser quebrantados a ese crecimiento, para que ese crecimiento sea continuo y sea rápido. Hay personas que también, como dicen, bueno, está listo, entonces ya que va a demorar, que demore, y pasan el resto de la vida y no producen una manzanita, ¿tá? Entonces no se trata de eso tampoco. Gracias, Tabita. Entonces solamente, dice Gaby, entonces solamente se trata de esperar calmos y ver cómo Él nos va abriendo las puertas. Se trata de esperar calmos, se trata de esperar en Él. También hay acciones. Joseph no se quedó sin hacer nada. Joseph hizo cosas. Ustedes lo vieron que hizo cosas. No se trata solamente de irse al otro extremo, ¿tá? Por favor, dejen de pasear como el péndulo, de una punta a la otra, porque cuando dicen eso generalmente es que se van a ir a sentar y no van a hacer nunca más nada. Eso es lo que hacen todos los creyentes en su mayoría, se van de un lado para el otro. Y no es así tampoco. Sí es esperar calmos, ciertamente. ¿En qué vamos a esperar calmos? En lo que Él nos está mostrando. Para eso necesitamos tener un buen relacionamiento con Él, aprender a escucharlo y todas las demás cosas, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, siempre habrá cosas que necesitamos hacer. No necesariamente que sean cosas de, bueno, entonces yo ahora, qué sé yo, no sé, me construyo un arca. No se trata de eso tampoco, ¿sí? Se trata de que siempre va a haber otro tipo de cosas que serán necesarias hacer. Todas las cosas que hizo Joseph no fueron para sí mismo. Él no hizo nada para resolver todas las dudas que tenía en su cabeza, todos los problemas, todas las cosas. Ni siquiera hizo algo para traer a su padre. Él quería ver a su padre, ciertamente, y a su hermano, pero no fue lo que él, para lo que él se movió. ¿Sí? Él se movió para otras cosas, y esas son las cosas que nosotros debemos hacer mientras esperamos con calma en Él. Gracias, Maidali. Dice Gaby, Joseph podría ser comparado también con Yitzhak. Supo esperar y moverse de acuerdo al Ruach. Yitzhak realmente, yo no lo compararía sinceramente en ese momento, en ese sentido, porque no sé en qué supo esperar. ¿En qué decís que supo esperar? Yitzhak es una de las cosas, de las personas más pasivas de las escrituras, y él representa un aspecto muy específico de Mashiach, ¿no es cierto? Que es la entrega, es el cordero que no abre la boca. Ese es el aspecto que tiene Yitzhak verdaderamente. Pero haber tenido paciencia, saber esperar y moverse de acuerdo al Ruach, no lo vemos en nada. Ni siquiera él trató de bendecir a Esaú, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Tratando de corregir el error que su hijo preferido había cometido. Yo no le veo, en ese sentido no lo veo. Sí lo veo como perfecta sombra de el cordero que fue inmolado, que no llegó a ser inmolado obviamente, pero el cordero que fue mudo al matadero. En ese sentido sí. Dice Maribel, Daniel, hablando de cómo José se reprimió de hacer cosas que podía hacer para completar sus sueños, yo me inquieto en encontrar un equilibrio entre ser dirigente y esperar completamente la obra del Padre. Yo sé lo que les cuesta, sé perfectamente, yo también paso por las mismas cosas. No es simple, pero justamente, fíjense que y lo repito una vez más, ¿qué fue lo que hizo Joseph? ¿Hizo algo para sí mismo? No, trabajó para el reino. Entonces, ¿qué es lo que él nos dice siempre? Hagan primero, busquen primero el reino y todos los demás será añadido. Eso es lo que tenemos que hacer. No, tenemos que hacer cosas, pero tenemos que hacer cosas para nosotros. No, no tenemos que hacer cosas para nosotros. Tenemos que hacer cosas para Él. Trabajemos para Él y Él se va a ocupar de esas cosas que nos preocupan. Va a resolver esas cosas que realmente nos preocupan. Trabajemos en su obra. Esa es la cosa que tenemos que hacer. Él se va a ocupar de el resto de las cosas que ciertamente sabe perfectamente que las necesitamos. Esos problemas que nos pasan a todos, cada uno tiene los suyos, pero todos tenemos esos problemas. Dice Luis, si me permite oraré para que le ayude con eso. Le decís a Maribel, no, a Carla, perdón, acá lo dice, perdón. Bueno, no me meto en eso. Gaby dice, en la parte cuando trajeron
a Rivka, al igual que Yosef a su padre. Sí, sí, en esa parte puede ser. En esa parte puede ser. También es un poco, como ya lo digo, la forma de ser de Yitzhak es una forma de ver, siempre fue pasiva. No se le ve restricción. Él fue pasivo. Yo no le veo... realmente no me imagino a Yitzhak actuando de otra forma. Esa es la cosa, o sea, como que era su propia naturaleza, estaba en su naturaleza ser de esa manera. Dice Cristina, hermosa charla, me sacó más de una lágrima porque veo mi vida y veo como todo lo que me pasó en el transcurso de mi vida, bueno y malo, Abba estaba allí, porque tenía un propósito que ya puedo ver más claro, pero en su momento todo me pareció horrible. Todos hemos pasado por eso, con certeza. Gloria a Él que nos ha permitido ver las cosas desde otro ángulo en este momento o en otro momento que sea, pero que nos permita verlas desde ese ángulo, porque realmente la sanidad que obtenemos es muy grande. Dice Maribel, gracias, muy claro. Yosef fue manso como Yasúa, exactamente, porque era... completamente manso, completamente entregado para realizar la obra de salvación de sus hermanos. Él estaba completamente enfocado en salvar a sus hermanos, de la manera en que Mashiach está completamente enfocado, se enfocó desde el principio en salvarnos a todos sus hermanos. Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si no hay más preguntas, vamos a dar por terminada la charla. Yo agradezcamos al Padre que nos permite aprender todas estas cosas maravillosas y que nos está llevando adelante. Vamos a seguir con la charla del domingo. Semana que viene no va a haber la otra serie alternativa porque realmente estoy trabajando en ella y es bastante densa. Va a ser bastante dura la charla que viene, pero también va a tener mucha aplicación para muchos de los que estamos acá, porque vamos a empezar a trabajar acerca de temas doctrinales que nos resultan todavía un tanto confuso a todos. Venimos todos de diferentes denominaciones, de diferentes contextos, ¿no es cierto? Y cada uno trae una serie de ideas que no siempre están del todo bien, ¿sí? Hay muchas que están mal, otras están medio prendidas con alfileres, no las tenemos del todo claro. A todos nos ha pasado, nos pasa. Entonces vamos a ir comenzando a hacer... vamos a ir trabajando justamente sobre estos puntos doctrinales que no son tampoco tan simples, porque son puntos urdimbre, como ya les he dicho, ¿no es cierto? En el telar tenemos los hilos verticales y las líneas horizontales, que son las cronológicas. Estas son las que siguen el tiempo, que son lo que estamos viendo en Caminar las Escrituras. Pero tenemos las líneas centrales de conceptos que son centrales y que los vemos a lo largo de las Escrituras, y vamos a tener que empezar acerca de algunos de ellos que no vamos a poder analizar dentro de la otra serie. Así que semana que viene no va a haber de la otra serie, porque realmente la estoy elaborando y es muy difícil. Nos vemos el domingo, vamos a continuar así con esta serie y voy a estar avisando todo el tiempo cuando salimos y cuando no. Shalom a todos, hermanos, entonces nos vemos el domingo.